todos nuestros amigos que ya están conectados aquí en nuestra sala de Zoom, amigos de Betania por siempre. Reciban todos un fuerte abrazo y sean todos muy bienvenidos en esta tarde vamos a la entrega del capítulo 29 de Enemistad de Satanás hacia la ley de Dios, del libro Patriarcas y Profetas. Vamos avanzando y a medida que avanzamos se pone más interesante este libro. Así es que buenas tardes, Humberto. Dios le bendiga. Muy bienvenido aquí a nuestra sala. Buenas tardes. Estaba haciendo los últimos arreglos técnicos. Muy bien, en lo que prepara el escenario, Humberto, pues vamos nosotros a orar. ¿Qué les parece? ¿Cómo no? Adelante. Vamos a orar. Oremos. Padre de amor, gracias te damos. Gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos. Te pedimos, oh Dios, que el Espíritu Santo en esta tarde nos enseñe lo que vamos a leer. Ayúdanos a entenderlo y a obedecer lo que tú nos mandas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Adri Campos, Maribel Soto, ¿cómo es que se llama? Carlos Estero. Todos eran miembros de la agrupación Ágape de Puerto Rico. Eso era cuando yo tenía cabello. O sea que hace mucho de eso. Hace mucho tiempo de eso, pero fue una agrupación excepcional que cantaba hermosamente. Yo me disfruté, todavía disfruto de un long play de Ágape que contenía canciones. No tardará, Cristo vendrá otra vez. O sea, muchas canciones hermosas. Bien, estamos en la enemistad de Satanás hacia la ley de Dios, capítulo 29. Y hacia allá me dirijo en estos momentos, que todavía estaba en la calle hace 10 minutos. Mi esposa me dijo, hay que ir al supermercado, hay que ir. Y fuimos al supermercado de manera violenta, pero ya estamos aquí, gracias a Dios. Violencia hacia mis bolsillos, pero después todo bien. Todo bien. El primer intento por derribar la ley de Dios, hecho entre los inmaculados habitantes del cielo. ¿Me escuchan? Perfectamente. Okay. Sí, te escuchamos. Disculpa, Humberto, tenemos un error. Hoy toca el 28, la idolatría en el Sinaí. La segunda parte. No, ya la terminamos. La terminamos el domingo pasado, la segunda parte. Oh, okay. Perfecto. Entonces volvemos otra vez con la enemistad de Satanás hacia la ley de Dios. Habiendo solucionado esto, entonces regresamos. El primer intento por derribar la ley de Dios, hecho entre los inmaculados habitantes del cielo, pareció por algún tiempo coronado de éxito. Un inmenso número de ángeles fue seducido, pero el aparente triunfo de Satanás se convirtió en derrota y pérdida y determinó su separación de Dios y su destierro del cielo. Siempre cuando leo textos como me acuerdo de Malaquías 4:1. ¿Alguien puede buscarlo en la Biblia, por favor, ahí? Malaquías capítulo 4, versículo 1. Perdón. ¿Alguno de ustedes lo puede buscar? Malaquías capítulo 4, versículo 1. ¿No? Estamos en ello. Ok, perfecto. Malaquías. Capítulo 4. Malaquías 4:1 nos dice... porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Exactamente. Entonces, Satanás pensó por un momento que había triunfado, pero fue echado del cielo
y su suerte final comenzó a correr a partir de ese momento. Cuando se renovó el conflicto en la tierra, Satanás volvió a ganar una aparente ventaja. Por la transgresión, el hombre llegó a ser su cautivo y el reino del hombre cayó en manos del jefe de los rebeldes. Pareció que Satanás tendría libertad para establecer un reino independiente y para desafiar la autoridad de Dios y de su Hijo. Pero el plan de la redención hizo posible que el hombre volviera a la armonía con Dios y a acatar su ley. Y que tanto la tierra como el hombre pudieran ser finalmente redimidos del poder del diablo. Otra vez quedaba derrotado Satanás y otra vez recurrió al engaño, esperando transformar su derrota en victoria. Para incitar la rebelión de la raza caída, hizo aparecer a Dios como injusto por haber permitido que el hombre violara su ley. Dijo el artero tentador: si Dios sabía cuál iba a ser el resultado, ¿por qué permitió que el hombre fuese probado, que pecara e introdujera la desgracia y la muerte? Y los hijos de Adán, olvidando la paciente misericordia, gracias a la cual se le ha otorgado al hombre otra oportunidad, sin pensar en el tremendo y asombroso sacrificio que su rebelión costaba al Rey del cielo, prestaron oídos al tentador y murmuraron contra el único ser que podría salvarlos del poder de Satanás. Millares de personas repiten hoy la misma rebelde queja contra Dios. En estos días, un jovencito estaba conversando con mi esposa, con Odette, sobre ese tema, porque él lo ve todo desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Entonces él dice que Dios debió haber puesto una ecuación, un algoritmo en el hombre que le impidiera pecar. Y hay que entender que Dios no quiere autómatas, ni gente que obedezcan automáticamente, valga la redundancia, sino que quiere seres morales capaces de tomar decisiones independientes y que aún así, tomando decisiones independientes y siendo seres morales, decidan voluntariamente, por amor, hacer la voluntad de Dios y servirlo. O sea, Dios no quiere gente forzada a alabarlo y adorarlo. Dios quiere que nazca de un corazón agradecido la adoración y la alabanza que Él se merece. No comprenden que al quitarle al hombre la libertad de elegir, le roban su prerrogativa como ser racional y le convierten en un mero autómata. No es el propósito de Dios forzar la voluntad de nadie. El hombre fue creado moralmente libre. Como los habitantes de todos los otros mundos, debe ser sometido a la prueba de la obediencia, pero nunca se le coloca en una situación en la cual se haya obligado a ceder al mal. No puede sobrevenirle tentación o prueba alguna que no sea capaz de resistir. Y esto es algo que tenemos que grabarlo aquí en el lóbulo frontal. No puede sobrevenirle tentación o prueba alguna que no sea capaz de resistir. Dios tomó medidas tales que nunca tuvo el hombre que ser necesariamente derrotado en su conflicto con Satanás. O sea, el hombre tenía todas las de ganar y eligió perder. A medida que se multiplicaron los hombres sobre la tierra, casi todo el mundo se alistó en las filas de la rebelión. De nuevo, Satanás pareció haber alcanzado la victoria, pero la omnipotencia divina impidió otra vez el desarrollo de la iniquidad y mediante el diluvio, la tierra fue limpiada de su contaminación moral. Dice el profeta: porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Alcanzará piedad el impío y no aprenderá justicia, y no mirará la majestad de Jehová. Isaías capítulo 26, versos 9 y 10. Así ocurrió después del diluvio. Ya libres de los castigos del Señor, los habitantes de la tierra se rebelaron de nuevo contra él. 2 veces el pacto de Dios y sus estatutos fueron desechados por el mundo. Tanto los antediluvianos, como los descendientes de Noé rechazaron la autoridad divina. Entonces Dios hizo un pacto con Abraham y apartó para sí un pueblo que debía llegar a ser depositario de su ley. Satanás empezó enseguida
a tender sus lazos para seducir y destruir a este pueblo. Los hijos de Jacob fueron inducidos a contraer matrimonios con gentiles y a adorar sus ídolos. Pero José fue fiel a Dios y su fidelidad fue un testimonio constante de la verdadera fe. Para apagar esta luz, obró Satanás mediante la envidia de los hermanos de José, quienes le vendieron como esclavo a un pueblo pagano. Sin embargo, Dios dirigió los acontecimientos para que su luz fuera comunicada al pueblo egipcio. Tanto en la casa de Potifar como en la cárcel, José recibió una educación y un adiestramiento que, con el temor de Dios, le prepararon para su alta posición como primer ministro de la nación. Desde el palacio de Faraón se sintió su influencia por todo el país y por todas partes se divulgó el conocimiento de Dios. En Egipto, los israelitas alcanzaron prosperidad y riqueza y hasta donde fueron fieles a Dios, ejercieron una amplia influencia. Los sacerdotes idólatras se alarmaron al ver que la nueva religión ganaba favor. Satanás les inspiró su propia enemistad contra el Dios del cielo y se propusieron apagar aquella luz. Los sacerdotes eran los encargados de la educación del heredero del trono. Y fue el espíritu de terca oposición a Dios y el celo por la idolatría lo que modeló el carácter del futuro monarca y le llevó a oprimir cruelmente a los hebreos. Durante los 40 años que siguieron a la huida de Moisés, de la tierra de Egipto, la idolatría pareció haber vencido en su lucha. Un segundito, déjenme buscar un poquito de agua, que hoy mi encargada de producción está en otra diligencia. Aquí estamos de regreso. Perdonen la tardanza. Seguimos. Durante los 40 años que siguieron a la huida de Moisés de la tierra de Egipto, la idolatría pareció haber vencido en la lucha. Año tras año, las esperanzas de los israelitas iban desfalleciendo. Tanto el rey como el pueblo se regocijaban de su poder y se burlaban del Dios de Israel. Este espíritu creció hasta llegar a su mayor exaltación en el faraón a quien enfrentó Moisés. Cuando el caudillo hebreo se presentó ante el rey con un mensaje de Jehová, el Dios de Israel, no fue su ignorancia acerca del Dios verdadero la que le sugirió la respuesta, sino que desafió el poder de Dios al responder: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Yo no conozco a Jehová. Desde el principio hasta el fin, la oposición de Faraón al mandato divino no fue resultado de la ignorancia, sino del odio y de un espíritu de desafío. Eso explica muchas cosas. Esa actitud de Faraón implica realmente que lo que Faraón estaba haciendo era retando al Dios de Israel a que demostrara que él era Dios. Y mire que Dios se lo demostró. Aunque los egipcios habían rechazado durante tanto tiempo el conocimiento de Dios, el Señor todavía les ofreció la oportunidad de arrepentirse. En los días de José, Egipto había servido de asilo para Israel. Dios había sido honrado en la bondad mostrada a su pueblo. Por lo tanto, el paciente, tardo para la ira y lleno de compasión, dio a cada castigo tiempo para realizar su obra. Los egipcios, maldecidos por las mismas cosas que adoraban, tuvieron evidencia del poder de Jehová.
y todos los que quisieron pudieron someterse a Dios y escapar a sus azotes. El fanatismo y la terquedad del rey dieron por resultado la divulgación del conocimiento de Dios, y muchos egipcios, atraídos a él, se dedicaron a servirlo. Fue porque los israelitas estaban tan dispuestos a unirse con los paganos y a imitar su idolatría, por lo que Dios les había permitido ir a Egipto, donde la influencia de José era grande y donde las circunstancias eran favorables para permanecer en calidad de pueblo diferente. Allí, además, la burda idolatría de los egipcios y su crueldad y opresión durante la última parte de la estada de los hebreos entre ellos hubieran debido inspirar en los israelitas odio hacia la idolatría y llevarlos a buscar refugio en el Dios de sus padres. Pero estas mismas circunstancias fueron convertidas por Satanás en instrumento para lograr sus fines, pues ofuscó la mente de los israelitas y los indujo a imitar las costumbres paganas. A causa de la supersticiosa veneración que los egipcios rendían a los animales, no se les permitió a los hebreos que ofrecieran sacrificios. Así, sus pensamientos no fueron dirigidos al gran sacrificio por medio de este culto, y su fe se debilitó. Cuando llegó la hora de la liberación de Israel, Satanás se propuso resistir los propósitos de Dios. Se empeñó en que aquel gran pueblo, que contaba más de 2 millones de almas, se mantuviera en la ignorancia y la superstición. Al pueblo a quien Dios había prometido bendecir y multiplicar para hacerlo un poder sobre la tierra, y por cuyo medio iba a revelar el conocimiento de su voluntad, al pueblo que iba a ser el depositario de su ley, procuró Satanás mantenerlo en la oscuridad y la servidumbre, con el fin de borrar de su memoria el recuerdo de Dios. Cuando se hicieron los milagros delante del rey, Satanás estuvo presente para contrarrestar la influencia que podrían ejercer e impedir que Faraón reconociera la soberanía de Dios y que obedeciera su mandato. Satanás obró hasta el límite de su poder para falsificar la obra de Dios y resistir la voluntad divina. Lo único que obtuvo fue preparar el camino para mayores manifestaciones del poder y de la gloria del Señor, y hacer aún más evidente la existencia y soberanía del Dios verdadero y viviente, tanto ante los israelitas como ante todo el pueblo egipcio. Dios libró a Israel mediante extraordinarias manifestaciones de su potencia y con juicio sobre los dioses de Egipto, y sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, y dióles las tierras de los gentiles, y las labores de las naciones heredaron, para que guardasen sus estatutos y observasen sus leyes. Los rescató del estado de esclavitud en que se hallaban, para poder llevarlos a una buena tierra que en su providencia había preparado para ellos como un refugio contra sus enemigos, a una tierra donde pudiesen vivir bajo la sombra de sus alas. Quería atraerlos a sí mismo para rodearlos con sus brazos eternos, y les requirió que en retribución a toda su bondad y misericordia hacia ellos, no tuviesen dioses ajenos ante él, el Dios viviente, y que ensalzaran su nombre y lo glorificaran en la tierra. Durante su esclavitud en Egipto, muchos de los israelitas habían perdido en alto grado el conocimiento de la ley de Dios y habían mezclado los preceptos divinos con costumbres y tradiciones paganas. Dios los llevó al Sinaí y allí con su propia voz proclamó su ley. Satanás y los ángeles malos asistieron a la escena. Aún mientras Dios proclamaba su ley a su pueblo, Satanás estaba urdiendo proyectos para inducirlo a pecar. Ante el mismo rostro del cielo, quería arrebatar a este pueblo a quien Dios había elegido. Llevándolos a la idolatría, iba a destruir la eficacia de todo culto. Pues, ¿cómo puede elevarse el hombre adorando lo que es inferior a él mismo y que puede simbolizarse con hechura de sus propias manos? Si el hombre pudiera llegar a ser tan ciego con respecto al poder,
la majestad y la gloria del Dios infinito como para representarle por medio de una imagen o hasta por medio de una bestia o un reptil, si pudiera olvidar hasta tal punto su propio parentesco divino, si olvidara que fue hecho a la imagen de su creador, hasta el punto de inclinarse ante objetos repugnantes e irracionales, entonces quedaría el camino libre para la plena licencia, se desencadenarían las malas pasiones de su corazón y Satanás ejercería dominio absoluto. Al pie mismo del Sinaí, empezó Satanás a ejecutar sus planes para derribar la ley de Dios y continuó así la obra que había iniciado en el cielo. Durante los 40 días que Moisés pasó en el monte con Dios, Satanás se ocupó en sembrar la duda, la apostasía y la rebelión de su pueblo. Y la rebelión. Mientras Dios escribía su ley para entregarla al pueblo de su pacto, los israelitas, negando su lealtad a Jehová, pedían dioses de oro. Cuando Moisés regresó de la solemne presencia de la gloria divina con los preceptos de la ley, a la cual el pueblo de la gloria divina, a la cual el pueblo se había comprometido a obedecer, halló a este en actitud de abierto desafío a los mandamientos de esa ley y adorando una imagen de oro. Al inducir a Israel a cometer este atrevido insulto y esta blasfemia contra Jehová, Satanás había propuesto causar la ruina completa del pueblo, puesto que se habían manifestado tan envilecidos, tan privados de todo entendimiento acerca de los privilegios y bendiciones que Dios les había ofrecido y tan olvidados de sus repetidas promesas solemnes de lealtad. Satanás creyó que el Señor los repudiaría y los entregaría a la destrucción. Así obtendría el exterminio de la simiente de Abraham, esta simiente prometida que había de preservar el conocimiento del Dios viviente y mediante la cual había de venir aquel que había de ser la verdadera simiente y que le vencería a él, Satanás. El gran rebelde había tramado destruir a Israel y así frustrar los propósitos de Dios. Pero otra vez fue derrotado. A pesar de ser tan pecadores, los israelitas no fueron destruidos. En tanto que los que se habían puesto tercamente del lado de Satanás fueron eliminados, los humildes y los arrepentidos fueron perdonados bondadosamente. La historia de este pecado iba a destacarse como un testimonio perpetuo de la culpa y el castigo de la idolatría y de la justicia y longanimidad de Dios. Todo el universo presenció las escenas del Sinaí. En la actuación de las dos administraciones se vio el contraste entre el gobierno de Dios y el de Satanás. Otra vez los inmaculados habitantes de los otros mundos volvieron a ver los resultados de la apostasía de Satanás y la clase del gobierno que él habría establecido en el cielo si se lo hubiese dejado gobernar. Al hacer que los hombres violaran el segundo mandamiento, Satanás se propuso degradar el concepto que tenían del ser divino. Anulando el cuarto mandamiento les haría olvidar completamente a Dios. El hecho de que Dios demande reverencia y adoración por sobre los dioses paganos se funda en que Él es el creador y que todas las demás criaturas le deben a Él su existencia. Así lo presenta la Biblia. Dice el profeta Jeremías: Jehová Dios es la verdad, y Él es Dios vivo y el Rey eterno. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra perezcan de la tierra y de debajo de estos cielos. El que hizo la tierra con su potencia, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su prudencia. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Avergüéncense de su vaciadizo todo fundidor, porque mentira es su obra de fundición y no hay espíritu en ellos. Vanidad son, obras de escarnio. En el tiempo de su visitación perecerán. No es como ellos la suerte de Jacob, porque él es el hacedor de todo. Jeremías capítulo 10, versos 10 hasta el 16. El sábado, como recordatorio del poder creador de Dios, le señala a él como hacedor de los cielos y de la tierra.
Por lo tanto, es un testimonio perpetuo de su existencia y un recuerdo de su grandeza, su sabiduría y su amor. Si el sábado se hubiera santificado siempre, jamás habría podido haber ateos ni idólatras. La institución del sábado, que tiene su origen en el cielo, es tan antigua como el mundo mismo. Ese día fue observado por todos los patriarcas desde la creación en adelante. Durante su servidumbre en Egipto, los israelitas fueron obligados por sus amos a violar el sábado y perdieron en gran parte el conocimiento de su santidad. Cuando se proclamó la ley en el Sinaí, las primeras palabras del cuarto mandamiento fueron: acuérdate de santificar el día sábado, lo cual demuestra que el sábado no se instituyó entonces. Se señala a su origen, haciéndolo remontar a la creación. Para borrar a Dios de la mente de los hombres, Satanás se propuso derribar este gran monumento recordativo. Si pudiera inducir a los hombres a olvidar a su creador, ya no harían esfuerzos para resistir el poder del mal y Satanás estaría seguro de su presa. La enemistad de Satanás contra la ley de Dios lo ha incitado a guerrear contra cada precepto del decálogo. Con el gran principio del amor y la lealtad hacia Dios, el Padre de todos, se relaciona estrechamente el principio del amor y la obediencia a los padres. El despreciar la autoridad de los padres lleva pronto a despreciar la autoridad de Dios. Así se explican los esfuerzos de Satanás por menoscabar la autoridad del quinto mandamiento. Entre los paganos se prestaba poca atención al principio ordenado en este precepto. En muchas naciones se solía abandonar a los padres o darles muerte cuando la vejez los incapacitaba para cuidarse a sí mismos. En la familia se trataba a la madre con poco respeto y después de la muerte de su esposo se le exigía que se sometiera a la autoridad del hijo mayor. Moisés insistió en la obediencia filial, pero cuando los israelitas se apartaron de Dios, menospreciaron el quinto mandamiento junto con los otros. Satanás, homicida ha sido desde el principio, dijo Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 44. Y en cuanto tuvo poder sobre los seres humanos, no solo les incitó a odiarse y matarse mutuamente, sino también a desafiar atrevidamente la autoridad de Dios, hasta el punto de violar el sexto mandamiento como parte de su religión. ¿Qué dice el sexto mandamiento? No matarás. Merced a los conceptos pervertidos de lo que son los atributos divinos, los paganos fueron inducidos a creer que los sacrificios humanos eran necesarios para obtener el favor de sus dioses, y las crueldades más horribles se han perpetrado bajo diferentes formas de idolatría. Entre estas se contaba la costumbre de hacer pasar a los hijos por el fuego ante ídolos. Cuando uno de ellos salía ileso de esta prueba del fuego, la gente creía que su ofrenda había sido aceptada. Al niño así librado se le consideraba extremadamente favorecido por los dioses. Era colmado de beneficios y después muy estimado. Y por graves que fueran sus crímenes, nunca se le castigaba. Pero si alguno se quemaba al pasar por el fuego, su suerte estaba decidida. Se creía que la ira de los dioses solo podía satisfacerse quitando la vida a la víctima y por consiguiente era ofrecida como sacrificio. En épocas de gran apostasía, estas abominaciones prevalecieron hasta cierto grado, aún entre los israelitas. También la violación del séptimo mandamiento se practicó antiguamente en nombre de la religión. Los ritos más licenciosos y abominables llegaron a formar parte del culto pagano. Hasta los dioses mismos se representaban como impuros y sus adoradores daban rienda suelta a las pasiones más bajas y las pasiones más bajas, prevalecían vicios contra la naturaleza y las fiestas religiosas se caracterizaran por una impureza general y pública. Esta mañana, mientras estaba yo leyendo la historia del rey Josías, recuerdan que esta mañana la lección de escuela sabática trataba precisamente el hallazgo del libro de la ley, cuando Josías mandó
a limpiar el templo y a restaurarlo. El libro que encontraron fue el libro de Deuteronomio. Luego de que leyeron el libro de Deuteronomio, que fueron donde la profetisa Hulda y que recibieron instrucciones y supieron cómo estaba Dios enojado con el pueblo de Judá, entonces el rey comenzó un proceso de reavivamiento para el pueblo y seguido de un proceso de reforma. Sacaron muchísimos ídolos del templo, sacaron mucha basura del templo y tuvieron que sacar del templo, de unas habitaciones que tenían, a homosexuales que practicaban la homosexualidad religiosa. Gente que iba al templo de Jehová, construido por Salomón, iban al templo y podían entrar a algunas habitaciones donde habían hombres que tenían relaciones con hombres de manera religiosa. Una cosa terrible lo que estaba sucediendo. Y esto era parte de lo que habían aprendido de las naciones paganas que los rodeaban. Entonces, los ritos más licenciosos y abominables llegaron a formar parte del culto pagano. Hasta los dioses mismos se representaban como impuros y sus adoradores daban rienda suelta a las pasiones bajas. Prevalecían vicios contra la naturaleza y las fiestas religiosas se caracterizaban por una impureza general y pública. La poligamia se practicó desde tiempos muy antiguos. Fue uno de los pecados que trajo la ira de Dios sobre el mundo antediluviano. Y sin embargo, después del diluvio, esa práctica volvió a extenderse. Hizo Satanás un premeditado esfuerzo para corromper la institución del matrimonio, debilitar sus obligaciones y disminuir su santidad, pues no hay forma más segura de borrar la imagen de Dios en el hombre y abrir la puerta a la desgracia y al vicio. Hasta aquí, porque es un poquito largo el capítulo, lo vamos a terminar el domingo próximo. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Comentarios, preguntas, que todo está bueno. Comentarios y preguntas. Realmente, yo había leído anteriormente que cuando Faraón preguntó ¿y quién es Jehová?, no se refería específicamente a que él no conociera el nombre de Jehová. Pero sí, él sí estaba diciendo que sus dioses eran más fuertes que el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque él decía, yo tengo a Israel de esclavo. Si su Dios es poderoso, ¿por qué me permite tener a su pueblo de esclavo? Esto se parece mucho a lo que cuando el Rabsaces, que era el copero de Sennacherib, el rey asirio, llegó hasta las murallas de Jerusalén el tiempo del rey Ezequías. Y entonces les dijo que no los engañe Ezequías, porque ¿qué Dios hay que ha podido defender a su nación de nosotros? Jehová no va a poder defenderlos de nosotros. Y esa misma noche que dijo eso, el ángel de Jehová bajó y mató a 185,000 hombres del ejército asirio. Entonces, no inventen con Dios. No inventen con Dios, que su nombre es santo. Su nombre es santo. Y Faraón retó a Dios y vio la mano de Dios. La conoció perfectamente. Amén. ¿Alguien quiere hacer algún comentario de lo que hemos leído hasta el momento? Escuché la parte que decía que si el sábado se hubiera guardado desde el principio, no hubiera visto ni un ateo, y dijo también ni un idólatra, ni un ateo. Exacto. Y no digo yo solamente el sábado, o sea, los 10 mandamientos, todos los 10 mandamientos están hechos para que nos encaminemos a Dios y nos acerquemos a Dios. Acaba de leer la parte en la cual decías que la destrucción de la familia es el plan de Satanás, sí, para destruir el ser humano y destruir la presencia de Dios en los seres humanos. Y me pongo a pensar en que he escuchado esa reflexión hasta de personas no cristianas, que defienden la familia a rajatabla,
Claro. Con la situación de los grupos de género de hoy en día, todas esas cosas raras que hay. Entonces, tantas personas defienden la familia porque es una institución divina, siendo cristianos, y algunos no siendo cristianos defienden la familia como una institución moral y una institución llena de prosperidad para el ser humano. Y definitivamente es lo que Satanás hace, atacar la familia porque entiende que fue instituida por Dios desde el principio y que si él destruye la familia, puede lograr esa parte, puede alejarnos de Dios. Así mismo es. Así mismo es. Bien, ¿alguien quiere comentar alguna cosita más? Miren, yo estuve leyendo. Sí. Ok, adelante, mi hermana. Sí, adelante. Yo quiero pedir excusa porque entré tarde. Lo que pasa es que, no sé si se recuerdan de Mirta, la hermana de ella está operada, entonces fui a verla y me cogió lo tarde y por eso cuando entré ya digo yo, ay, mi madre, me pasó la hora. Y no pasa nada. La otra cosa que quería decir es que Humberto va explicando las cosas tan bien que cuando termina ya como que no hay necesidad de hacer preguntas y entonces por eso a veces yo me quedo callada porque en realidad no tengo nada que preguntar porque él lo explica bien. Se explica muy bien, claro. Gloria sí, para Dios. Tenemos un buen profesor. Amén, así mismo. Una cosita que yo quería destacar de este capítulo, como dice el título, la enemistad de Satanás hacia la ley de Dios. Recordemos que la ley de Dios es su carácter. Exacto. O sea, es un trasunto del carácter de Dios. Leyendo en El deseado de toda la gente, que es un libro que recomiendo volver a retomar otra vez porque es precioso. Dice que Satanás odia, óyeme, odia a Cristo. Lo odia. Por supuesto, al odiar a Cristo, odia la creación y nos odia a todos nosotros. Lo odia. Y por eso es que él ha provocado tanto rechazo hacia su ley, porque es su carácter. La ley de Dios le refleja completamente, la ley de Dios refleja completamente el carácter de Dios. Entonces, recordemos siempre que Satanás nos odia y él lo que quiere es destruirnos, acabar con nosotros, porque somos sus hijos. Y él no quiere que nadie se salve, nadie sea obediente a su palabra, que nadie haga nada. Y una cosa que tengo una pequeña inquietud, Humberto, y es que nosotros, como dice el libro Consejo para la Iglesia, creo, nosotros como pueblo adventista somos los depositarios de la ley de Dios. Es a nosotros que nos toca hoy, como pueblo, enseñar al mundo esos mandamientos. Y tengo esa inquietud, digo, pero entonces Satanás hizo todo eso con el pueblo de Israel. ¿No será que también lo hace con nosotros hoy? Pero claro que sí. Acuérdate, Dulce, que en Apocalipsis 12:17 dice que se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso es Apocalipsis 12:17. Y en Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. O sea, que está haciendo una guerra constantemente. Por eso tú ves que hay mucha gente en la iglesia que está tratando de bajar un poco el nivel, de que para que venga más gente, para sentirse más cómodo. Pero el trabajo de Dios no es hacer que la gente se sienta cómoda. La verdad realmente debe provocar en los seres humanos la misma reacción que produjo en los habitantes de Jerusalén el primer discurso de Pedro el día de Pentecostés, porque dice que la gente fue compungida de corazón. Entonces la verdad tiene el propósito de compungirte, de hacerte sentir mal, de hacerte sentir que tú eres pecador, de hacerte sentir que tú necesitas un Salvador y llevarte a Cristo para que entonces a través de él tengas justicia y paz. Entonces Satanás sabe todo eso y lo que está tratando es de que nosotros nos sintamos cómodos bien donde estamos para entonces así que ni prediquemos y también nos perdamos. O sea, que perdernos con el conocimiento que tenemos. Y a mí me acuerda lo que usted acaba de decir, porque realmente, y lo doy como testimonio, hubo un tiempo, yo nunca me he apartado de la iglesia, siempre he estado en la iglesia, pero hubo un tiempo, sí,
que pasé un proceso como de tibieza espiritual, ¿no? Que me puse muy tibia espiritual, muy cómoda, todo como muy acomodado. Yo me acomodé, lo que yo había aprendido desde niña en el Evangelio, yo lo acomodé a mi situación y a mis circunstancias. Por ejemplo, lo del sábado, sobre todo el sábado, lo acomodé muy bien a mi situación, pero no estaba correcto. Por más circunstancias difíciles que estaba pasando en mi vida, no era correcto que yo violentara el sábado. Pero yo lo acomodé justificándome. Entonces, eso me llevó como a una tibieza, a un acomodamiento espiritual muy fuerte. Y recuerdo que mi hija comenzó a escuchar los sermones del pastor Andrés Portes. Sí. Y cuando yo escuchaba los sermones de Andrés Portes, a mí me molestaba muchísimo. Ajá. Yo comenzaba a pelear con Andrés Portes. Yo después se lo comenté a él. Yo dije que cuando predicaba a mí me molestaba. Pero era que me picaban, lo que él decía. Sí. La verdad hace eso. ¿Verdad? Me picaba y me picaba y me picaba a tal punto que me hizo, yo le decía, ¿tú te crees que es posible que él como pastor? Claro, él es pastor, él tiene que hablar así, porque él tiene la Biblia en la mano siempre. Y yo comenzaba a pelear con el pastor cuando estaba predicando. Y claro, era que me estaba haciendo el Espíritu Santo, me estaba removiendo todo aquello, porque tenemos que reconocer que hacemos cosas mal, que están mal, y que hay que corregirlas. Y eso es lo que hace el Evangelio, que pica para que nos sanemos. Y gloria a Dios que me sane. Sí, la verdad hace eso. La verdad hace eso. ¿Algún comentario más? En la vida cristiana no hay términos medios. La misma Biblia nos dice que el falta en un punto de esto, refiriéndose a la ley, a los mandamientos, es culpable de todos. Entonces, es lo que entendí, que yo no puedo ser medio cristiano cuando me conviene y medio no cristiano cuando no me conviene. O sea, si es sí, es sí, y si es no o no. Y me va a tocar y me va a doler, porque la tendencia humana es continua al mal, la Biblia lo dice. O sea, que de repente, en realidad, cuando no pique lo que dijeron, es que vamos un buen camino. Perfecto, así mismo es. ¿Alguien más quiere comentar? Mira, hay un asunto aquí, que ya yo sé que vamos a ir terminando. Hay un asuntito aquí que me gustaría destacar y hacer énfasis. Es en el asunto de cómo Satanás nos ataca como pueblo. Y que lo tengamos muy pendiente eso, señores. Es verdad que la salvación es individual y mira, tenemos que, los ataques también son individuales, pero como pueblo nos ataca duramente porque es lo que quiere destruir un mensaje que tenemos que dar. Si lo hizo con el pueblo de Israel, que aquí mismo lo hemos leído, que se había propuesto causar ruina completa al pueblo. Eso es lo que tenemos nosotros como iglesia, que estar evitando que nos cause la ruina a nosotros, teniendo un mensaje tan poderoso y precioso que tenemos que enseñar como testimonio a todo el mundo, a los que nos rodean, a la familia, a los amigos. Es decir, que es terrible, Satanás no se va a estar quieto hasta que todo se acabe. Exactamente. Exactamente. Bien. ¿Alguien más? Si no hay nada más, entonces vamos terminando. Un segundito. Mucha felicidad. Somos privilegiados y no queremos reconocerlo. Privilegiados con un mensaje como el que tenemos. Y entonces a veces los desechamos por tontería de esta vida. Pero a mí me gustaría conocer al pastor Portes en persona. Me encanta oírlo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Me encanta escucharlo. Es todo. Ok. Bien. Entonces, si no hay nada más, señores, gracias, Alessandra, por tu comentario, a Rodi también y a todos los que han estado aquí en esta tarde. Y yo espero de todo corazón, mis amigos, mis hermanos, que reflexionemos en esta lectura, que nos los apliquemos a nuestra vida, a nosotros mismos, porque estamos tan necesitados de reforma, de arreglo y de dejar cosas. Es necesario porque Jesús viene muy pronto. Cristo viene muy pronto. Así es que les animo para que apliquemos todo esto a nosotros en esta semana. Les deseamos a todos una feliz semana y que el Señor les bendiga. Ajá. Querida, que quería decirle a Humberto que le he hecho payola con su testimonio, que vuelvo y se lo dijo. Óyeme, yo quedé
Me encantó el testimonio en Radio Amanecer. Se lo dije a los muchachos en el chat que lo buscaran, porque estaba bien impresionante eso del avión y también lo del diezmo. Muy bonito testimonio. Quedé estupefacta, como dice. Me encantó, Humberto. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Amén. Esa es la idea, Arodi, que los testimonios no se edifiquen a todos. Esa es la idea. Exactamente. Sí, eso le da también como más ánimo a uno, porque no solamente Humberto, nosotros tenemos una lucha interna cada quien, y muchas veces no solamente con el diezmo, en todo, uno tiene que tratar de vencer y echar para adelante y dar buen testimonio. Así es. Sí. Hay bendición en la obediencia, eso está Amén. clarísimo. Eso es claro. Sí. Súper claro, señores. Vamos a ser obedientes y veremos las bendiciones de Dios en nuestra vida, de verdad que sí. Amén. Bueno, pues lo despide con una oración, Humberto, entonces. Oramos. Gracias, Todopoderoso, por amarnos. Nosotros no lo merecemos, pero gracias por amarnos. Gracias por habernos llamado. Somos indignos, pero tu amor sale por toda la tierra, llamando a la gente a la salvación. Gracias, gracias también, Señor, por la palabra, por la escritura. Gracias por la Biblia. Gracias por el espíritu de profecía que nos trae hasta ti, nos permite ver con mayor profundidad todos los hechos acontecidos a tu pueblo y que sirven para prepararnos a nosotros para los eventos finales. Gracias por este grupo de hermanos que estamos reunidos aquí estudiando y analizando tu palabra. Señor, que podamos seguir creciendo en Cristo hasta alcanzar su estatura de carácter, Padre. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Amén. Buenas noches. Bueno, nos vemos el jueves con el temazo que viene. El jueves. El jueves. El miércoles no. El jueves, si Dios quiere, nos vemos. El miércoles, recuerden también. El miércoles no hay. El miércoles no tenemos el jueves con Humberto. El jueves con Humberto. Por eso lo recalco. Okay, ya. Pero el miércoles seguimos con el estudio Fe y Obras. Está muy bueno. Está bien, ya entendí. Gracias. Sí, así es. Muy bien. Un saludo para todos. Un abrazo. Feliz semana y nos vemos. Amén. Nos vemos.